Soy Celia Arnedo Barres, del sector La Seu, la Sèrie del Mercat, Falla, Plaza del Mercado Central, y actualmente soy directora de Recursos Humanos y directora de Organización en una empresa del ámbito de la logística. Al salir preseleccionada en el sector, sentí una emoción muy grande. Al final pertenezco a la Falla Plaza del Mercado Central, que es una falla histórica, y para mí es un honor poder representarles como candidata a Fallera Mayor de Valencia. Estaba toda mi familia, toda mi comisión apoyándome y fue un momento increíble y muy mágico. Una vez terminó la preselección, en ese momento no pudimos acudir al casal por circunstancias varias, pero lo hemos celebrado posteriormente con todos los falleros. Yo las fallas, la verdad que las disfruto mucho conforme están ahora. Sí que es cierto que no sé cómo puede evolucionar la sociedad y si va a necesitar algún cambio, pero al final somos los falleros los que formamos las fallas y los que hacemos falla. Entonces considero que si en algún momento debe haber un cambio, seremos los propios falleros los que impulsemos a ello. Pues sí que considero que las redes sociales son importantes a día de hoy. Creo que esa cercanía con el fallero hace que podamos vivir aspectos de las fallas a los que no todos los falleros podemos acceder, porque no siempre se puede ir a todos los actos, y entonces podemos vivir más cosas a través de las redes sociales. Y luego, en mi caso, estuve viviendo fuera y las redes sociales me ayudaron a poder estar cerquita de casa a través de las fallas. Como artista preferido, yo creo que es Pere Baena. A mí me gusta mucho su trayectoria profesional. Además, creo que es muy difícil estar en constante creación de los monumentos falleros y es algo digno de admirar. Así como innovar en ingenio y gracia, también lo considero que es una tarea complicada. Y luego también destacaría a los artistas falleros que he tenido este año, Palacio y Serra. Me gustó muchísimo su forma de trabajar, cómo tienen distribuido el taller y sobre todo la atención que tuvieron de cara a los falleros y el interés por la falla. Como referentes en cuanto a falleras mayores de Valencia, diría como vecina del sector a Rocío Gil, y luego como componente de mi comisión, y porque es una persona increíble, a Carmen Sancho. Creo que es pura dulzura y elegancia. También a Marina Civera, porque en el año que pasé fuera era en su año y fue a través de quien pude vivir las fallas. Y como no, este año que he compartido con María Estela, que es una persona súper cercana y ha hecho que el año sea increíble. Yo considero que debería de ser Fallera Mayor de Valencia, no solo por la ilusión que me hace representar a todos los valencianos, sino porque me encantaría vivir la fiesta en su plenitud, poder darle a los falleros ese cachito mío de pasión que tengo por la fiesta y recibir de ellos todo lo que me puedan dar de su sentimiento fallero.